Bienvenidos hoy 10 de febrero, yo soy Verónica Silveri por Karina Yapor. Empezamos. La familia del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa le agradece a la Casa Blanca los esfuerzos para encontrarlo sano y salvo. Tensa audiencia en el Congreso. Funcionarios de inmigración enfrentan duras críticas demócratas en plena batalla por los fondos destinados al DHS. Y nuevas imágenes revelan a un hombre armado manipulando la cámara antes de la desaparición de Nancy Guthrie. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Y la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump viajará el próximo viernes a Fort Bragg para reunirse con las fuerzas especiales que lograron la extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Mientras tanto, la familia del líder opositor Juan Pablo Guanipa confirma que ya se encuentra en su casa tras ser detenido posteriormente a su excarcelación. Nuestro corresponsal Juan Esteban Silva nos tiene los detalles desde Washington, D.C. Juan Esteban. Verónica, ¿qué tal? Los saludo desde Washington. Pues mucha atención, porque cuando hablamos de Juan Pablo Guanipa, ustedes recordarán, es uno de los destacados líderes de oposición de Venezuela, uno de los hombres más cercanos a María Corina Machado, que fue excarcelado, detenido nuevamente, ahora bajo la figura de arresto domiciliario, que para su familia, su hijo Ramón Guanipa, pues lo que ocurre con su padre, Juan Pablo Guanipa, es prisión, definitivamente. Y es increíble porque para la Casa Blanca, pues todos los presos políticos tienen que ser liberados como una condición posterior a esa operación que condujo al arresto de Nicolás Maduro y lo que se viene conversando con la líder interina Delcy Rodríguez. Pues miren ustedes el llamado que hace el senador republicano Rick Scott sobre este tema. Delcy and Diosdado, listen up. Right after you released Juan Pablo Guanipa, you rearrested him. That's not the deal, all right? The deal is you release the political prisoners and you cooperate with the United States, right? And you stop oppressing these people. That's how you work with the United States. We are watching. Por supuesto, el hecho genera tensión en los pasillos aquí en Washington, pero la noticia tiene que ver también con el viaje que hará el presidente de los Estados Unidos. Usted lo decía, Verónica, y les cuento detalles. Será a Fort Bragg, una base militar en Carolina del Norte, el próximo viernes. Allí se va a encontrar con las personas, familiares de militares que hicieron parte de esa histórica operación para arrestar a Nicolás Maduro. La confirmación que hace la portavoz del presidente Trump, Caroline Leavitt. Finally, on Friday, President Trump and First Lady Melania Trump will travel to Fort Bragg in the great state of North Carolina to meet with military families and the heroic members of our special forces who carried out the successful Operation Absolute Resolve in Venezuela and helped bring narco-terrorist Nicolás Maduro to justice. Como dato de cierre, televidentes de Voz News, miren las imágenes. Nuevo golpe a una denominada narcolancha, esta vez en el Pacífico Oriental. 2 muertos, señalados criminales narcoterroristas que murieron en la operación. La Casa Blanca, el Consejo de Seguridad, el Departamento de Estado, el Pentágono sigue ejerciendo esa presión en contra del narcotráfico en América Latina, porque también el otro golpe tiene que ver con algo que se ha confirmado y es la destrucción de un submarino relacionado con Colombia. Avaluada la droga en más de $400 millones y que para el gobierno de los Estados Unidos da cuenta de los resultados de los acuerdos posteriores a esa reunión que vimos entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro en el Salón Oval de la Casa Blanca. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Y el dirigente político Juan Pablo Guanipa tiene nuevas condiciones como preso político, luego de ser nuevamente detenido tras salir de la cárcel el pasado domingo, entre ellas un grillete electrónico en el tobillo y vigilancia policial. Derek Blanco desde Caracas con los detalles. Derek. Saludos para ti, Verónica, y para toda la gente que nos sintoniza a través de Voz News. Bueno, ya se pudo conocer que el dirigente político Juan Pablo Guanipa fue trasladado a Maracaibo, en donde se le dio casa por cárcel, luego de permanecer casi 72 horas en desaparición forzada, según denunciaba su hijo Ramón Guanipa, cuando sobre la medianoche del pasado domingo sujetos llegaran a su casa en Caracas y se lo llevaran nuevamente después de que fuera excarcelado en horas de la mañana de ese mismo domingo. Hay que destacar justamente que Ramón Guanipa
Guanipa declaraba a los medios de comunicación en Maracaibo, estado Zulia, y aseguraba que a pesar de que todos tienen miedo en su familia, la lucha debe continuar por el país. Veamos lo que dijo. Pero si el miedo es lo que va a comandar nuestro accionar y nadie habla, y nadie sale, y nadie dice, entonces este es el mejor país del planeta. Y nadie nunca se va a enterar de que vivimos en una dictadura y que somos reprimidos y que por haber visitado centros de reclusión en apoyo a la gente. Eso es otra cosa. Él fue a decirle a los familiares que pronto iban a salir sus familiares con el tema de la ley de amnistía. Lo mismo que hizo Jorge Rodríguez. Es exactamente lo mismo. Pero Jorge Rodríguez sí puede hacerlo y mi padre no lo puede hacer. Mi padre desestabilizó al país por darle apoyo a la gente que está esperando afuera de los cines. Por su parte, el abogado Joel García, quien ha hecho seguimiento a distintos casos de presos políticos a lo largo de los años en el país, aseguró a través de sus redes sociales y también para Voz News que hay inconsistencias en justamente el acta de excarcelación que se le ha dado a Juan Pablo Guanipa. Veamos por qué. Las medidas que le impuso el tribunal fueron la prohibición de salida del país y la presentación periódica cada 30 días al tribunal. Nos preguntamos, materialmente es imposible que Juan Pablo Guanipa haya incumplido la presentación de cada 30 días al tribunal, puesto que apenas tenía horas de salida. Igualmente lo encontraron dentro del territorio nacional, es decir, no había viajado fuera de las fronteras de Venezuela, tampoco pudo haber incumplido eso. Entonces, desde el punto de vista técnico, esa solicitud carece de elementos mínimos de los que exige el Código Orgánico Procesal Penal. No identifica la situación fáctica, no identifica un hecho objetivo que haya provocado la revocatoria de esa medida. Ya para cerrar, Verónica, el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, aseguraba en exclusiva para el medio Newsmax que no se celebrarán elecciones en Venezuela en el corto periodo de tiempo. Agregaba que hay que primero lograr la estabilidad del país en distintos ámbitos. Con esta información desde Caracas, Venezuela, te vuelvo contigo el pase al estudio. Y hoy se realizó una audiencia en el Comité Nacional de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Allí, altos funcionarios de inmigración testificaron en medio del tenso debate sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional y las críticas demócratas a la política migratoria de la administración Trump. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de la audiencia. Vanessa. Esta mañana tuvo lugar una acalorada audiencia en el Congreso y es que el tema fue migración y la forma en la que actúa ICE. Altos funcionarios de inmigración de esta administración estuvieron en esta audiencia durante horas respondiendo preguntas de los demócratas e incluso soportando las acusaciones de los más radicales congresistas demócratas. En la audiencia participaron como testigos Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, Rodney Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, Joseph Edow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Y durante toda la audiencia, los demócratas acusaron a los agentes de ICE de no seguir las reglas y dijeron que las comunidades están temerosas por la forma en la que actúan bajo esta administración los agentes de ICE. Por supuesto, entre los demócratas, las acusaciones de que ICE es una institución fascista se repitieron varias veces. Veamos al representante Dan Dolman. You said in your opening statement that references to ICE as the Gestapo or the secret police encourages threats against ICE agents. 100%. The problem is you have it backwards, sir. People are simply making valid observations about your tactics, which are un-American and outright fascist. En otro de los momentos más comentados de la audiencia, el representante Eric Swalwell le preguntó varias veces a Todd Lyons si algún agente había sido despedido hasta el momento. Veamos este intercambio. How many ICE agents have been fired for their conduct under your leadership? Sir, I can get you that data. I'll get that back to you. Is it more than one? I'm not going to speak about personnel actions, but I'll get you that data. Can you tell us if at least, God, I hope at least one person has been fired for their conduct since these operations have begun? Are you telling us you can't even say one person's been fired? Sir, I'm not going to talk about personnel actions, but we will get back to you. But 2 people have been killed so far. Is that right? A nurse named Preddy and a mom named Good. 2 people have been killed so far. Yes, sir. El congresista también le preguntó a Lyons si se disculparía con la familia de Renee Good por haber sido llamada terrorista doméstica por el presidente y algunos otros miembros del gobierno. Lyons aseguró que se reunió personalmente con la familia, pero que no comentaría públicamente sobre el asunto.
Mientras tanto, el congresista Sri Tandarle dijo al comisionado de CBP, Rodney Scott, que necesitará pedir un perdón del presidente Trump porque los demócratas lo harán pagar las cuentas. Pero en medio de todas las acusaciones, los testigos hablaron de la importancia de su labor y del peligro que están enfrentando a diario los agentes por cuenta de la retórica demócrata. Veamos al director interino de ICE, Todd Lyons, hablando del difícil ambiente que enfrentan los agentes de inmigración. We are facing the deadliest operating environment in our agency's history. In fiscal year 2025, death threats against ICE personnel increased more than 8,000%. Assaults on officers have skyrocketed over 1,400%. One officer in Minnesota had his finger bitten off by a protester, egged on by elected officials characterizing our offices as the Gestapo of secret police. The families of ICE personnel have been made to feel unsafe in their homes. I know this firsthand because my own family was targeted. But let me send a message to anyone who thinks they can intimidate us. You will fail. Pues los congresistas republicanos, por su parte, insistieron durante toda la audiencia en que capturar inmigrantes ilegales y sobre todo con historial criminal es un asunto de seguridad nacional. Y un punto en el que tanto demócratas como republicanos estuvieron de acuerdo es en expandir el uso de las cámaras corporales para los agentes. Los demócratas aseguran que es una forma de fiscalizar a los agentes, mientras que los republicanos dijeron que era una forma para proteger a los agentes de ICE. Gracias, Vanessa. Y la cadena CBS desató una polémica al revelar que solo el 14% de los inmigrantes detenidos por ICE tenía antecedentes por delitos violentos, según un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional. La portavoz del DHS, Tricia McCullin, rechazó la interpretación y aseguró que los datos estaban descontextualizados. Aquí estoy citando sus palabras. Ella explicó que los delitos graves como tráfico de droga, fraude, robo o trata de personas se clasifican oficialmente como no violentos y afirmó que cerca del 70% de los detenidos bajo la administración Trump tiene cargos pendientes o condenas previas. Según las cifras obtenidas por CBS, ICE ha arrestado a 393,000 inmigrantes desde enero de 2025. De ellos, 229,000 fueron catalogados como extranjeros delincuentes, mientras que 153,000 no tenían antecedentes. El documento también señala que aunque las detenciones aumentaron drásticamente, la mayoría de los cargos no corresponden a delitos violentos. Y el Departamento de Seguridad Nacional anunció la detención de 650,000 inmigrantes ilegales, entre ellos narcotraficantes, delincuentes violentos y ladrones. Según explicaron desde la agencia que comanda Kristi Noem, las detenciones fueron producto de 2 semanas de operaciones conjuntas entre agentes locales de Virginia Occidental y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es decir, ICE. De acuerdo con un comunicado del DHS, algunos de los detenidos fueron Enrique Vergara, condenado por agresión con arma y robo; Julián Fiero Garza, condenado por el robo de un vehículo; Brian Josué Canelas Girón, condenado por agresión agravada con arma de fuego, violencia doméstica, delitos con armas y daños a la propiedad; también Gustavo Sánchez, condenado por posesión de drogas y armas, conducir bajo la influencia del alcohol, robo y resistencia a la autoridad. Y la juez federal del distrito, Christina Snyder, suspendió temporalmente el lunes la implementación de una ley en California que había prohibido a los agentes federales de inmigración cubrirse el rostro, pero sigue manteniendo vigente un requisito separado que obliga a los agentes a mostrar identificación clara mientras estén en servicio. Ella explicó que su fallo inicial se basó en que la prohibición de mascarillas no se aplicaba de manera equitativa a todas las agencias del orden público, debido a que los agentes estatales y locales estaban en gran medida exentos. Snyder determinó que la ley señalaba injustamente al gobierno federal. Su decisión podría tener consecuencias a nivel nacional a medida que otros estados evalúan cómo abordar la presencia de agentes federales encargados de hacer cumplir las políticas migratorias de la administración. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro se apruebe una legislación que restrinja el uso de las mascarillas por parte de los agentes federales, siempre que se aplique de forma uniforme. Y mire, la búsqueda de Nancy Guthrie dio un giro clave tras la recuperación de nuevas imágenes por parte del FBI, la oficina del sheriff del condado de Pima. Durante 8 días los equipos trabajaron con socios del sector privado para rescatar videos que habían quedado dañados o inaccesibles, incluso después de que se retiraran dispositivos de grabación de la vivienda. Las autoridades confirmaron que gracias a datos residuales en sistemas internos lograron recuperar imágenes inéditas que muestran un individuo armado manipulando la cámara de la puerta principal la misma mañana en
en que Guthrie desapareció. La investigación continúa activa y las agencias piden la colaboración del público. Quienes tengan información pueden comunicarse al 1-800-CALL-FBI o enviar pistas al tips.fbi.gov. Y el Departamento de Justicia avanza en su intento de desestimar la condena penal de Steve Bannon, asesor de larga data del presidente Donald Trump, relacionada con su negativa a testificar ante el Congreso en relación con la investigación sobre el 6 de enero. En ese sentido, el Departamento de Justicia solicitó al juez de distrito Carl Nichols que desestimara la acusación formal de 2 cargos que el Departamento de Justicia presentó contra Bannon hace más de 4 años. El DOJ lo hizo en una moción firmada por la fiscal federal Jeanine Pirro. El gobierno ha determinado en ejercicio de su discreción procesal que la desestimación de este proceso penal reanuda en interés de la justicia. El acusado Bannon no se opone a esta moción, detalla el documento legal. Y al regresar en México, los cárteles de la droga enfrentan a la policía con munición hecha para el ejército de Estados Unidos. Ya volvemos. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Ya estamos de regreso y ahora vamos con esto. Balas diseñadas para la guerra aparecen ahora en escenarios del crimen en México. El gobierno de México lo confirma, mientras una organización no gubernamental señala que hay una crisis de desaparecidos en el país. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene la información. Alejandro, te escuchamos. Así es, Verónica, con gusto de saludarte. Y es el New York Times el que en su investigación logra dar a conocer que las municiones de armas calibre .50 que son fabricadas en Missouri para el ejército de los Estados Unidos acaban en manos de grupos criminales en México. El secretario de Defensa dijo que el ejército mexicano ha asegurado 215 armas calibre .50 en lo que va tan solo de esta administración. Desde el 2012 a la fecha, son 137,000 cartuchos. De esos, el 47% provienen de esa empresa, que han sido comercializados en las armerías del sur de Estados Unidos. El diario da a conocer que tras los ataques a civiles y policías en México se han encontrado casquillos con las iniciales LC grabadas en las escenas del crimen. El secretario de Defensa señaló que los cartuchos han sido asegurados en diferentes estados del país. La presidenta Sheinbaum dijo que en la demanda que tiene México en contra de las armerías de los Estados Unidos se incluya esta parte. Entonces es muy importante que se investigue cómo estas armas que comercializa esta empresa privada llegan a manos de la delincuencia organizada en nuestro país. Los expertos en seguridad señalan que el ingreso de armas ha incrementado en los últimos años, pero este tipo de calibre .50, que es sumamente letal, son muy difíciles de transportar, por lo que se debe de buscar detectar el ingreso y fortalecer las aduanas. Sin embargo, no cualquier fuerza policial puede enfrentar este tipo de armamento. De este calibre con mayor razón, porque es una forma de garantizar la hegemonía de un grupo sobre otro o de causar mayor daño si es que el enfrentamiento es con la autoridad. En México la ley no permite que cualquier policía pueda operar este tipo de armamento, por lo que en un enfrentamiento con algún grupo delictivo lleva desventaja. Sin embargo, los únicos que pueden enfrentar este tipo de armamento son las Fuerzas Armadas. Un dato, Alejandro, que me llama mucho la atención es que en los últimos años ha disminuido el aseguramiento de armas largas. Hoy se aseguran más armas cortas. El 2019 fue el último año en que se aseguraron más armas largas que cortas. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roldán. Gracias, Alejandro. Y escuche esto, las ventas minoristas en diciembre se mantuvieron al mismo nivel que en noviembre, según informó el gobierno este martes, mientras que el mercado esperaba una subida del consumo, motor económico clave del país. El gasto de los estadounidenses en diciembre fue de $735,000 millones, informó el Departamento de Comercio. En noviembre, cuando se inició la temporada de compras de fin de año, las ventas aumentaron un 0,6% respecto a octubre. Respecto a diciembre de 2024, las ventas minoristas, que incluyen
incluyen los gastos en tiendas, restaurantes y gasolineras, aumentaron un 2,4%. Y la Cámara de Representantes aprobó con amplio apoyo bipartidista un proyecto de ley para hacer la vivienda más asequible. Se trata de la Ley de Vivienda para el siglo XXI, que busca aumentar la oferta de viviendas para eventualmente ver un retroceso en los precios. El proyecto ahora pasará al Senado, donde se espera que genere más debate. La legislación pasó a la Cámara Baja con 390 votos a favor y solo 9 en contra. El objetivo final del proyecto es acelerar la construcción y abaratar el acceso a la vivienda. Y la cadena de pizzerías Pizza Hut cerrará alrededor de 250 restaurantes en el país antes de junio, una medida que afectará principalmente a locales de bajo rendimiento, según confirmó su empresa matriz Yum! Brands durante la presentación de resultados financieros más recientes. El anuncio fue realizado por el director financiero de Yum! Brands, Rajik Roy, en una conferencia telefónica con inversionistas reportada por Fox Business, donde explicó que los cierres formarán parte de un esfuerzo para modernizar la marca y mejorar su desempeño en el mercado estadounidense. Y el primer ministro británico, Keir Starmer, está bajo presión tras la dimisión de su jefe de gabinete y de su director de comunicaciones por los vínculos de su ex embajador en Estados Unidos con Jeffrey Epstein. Sin embargo, Starmer no contempla abandonar el cargo y está centrado en su trabajo, indicó el lunes un portavoz. Ante la pregunta de si Starmer podría dimitir este lunes, el portavoz respondió negativamente, añadiendo que el primer ministro está ocupándose de la labor de implementar cambios en todo el país. El líder laborista tiene previsto dirigirse al final del día a los diputados de su partido, cuando algunos de ellos se han sumado a los llamamientos de la oposición conservadora para que dimita. Con estas informaciones vamos a una pausa y al volver regresamos con nuestros panelistas para discutir los temas más relevantes del momento. Ya volvemos. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Ya estamos de regreso y seguimos con esto. El día de hoy se celebró la audiencia a los directivos de ICE y CBP, lo que fue, como se esperaba, tensa ante una polarización que existe en cada uno de los bandos políticos. Le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista de Voz; Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society y analista político; y Orlando Avendaño, periodista de Voz.us y analista. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vanessa, voy a empezar contigo, que estás en Washington. ¿Cómo evalúan el testimonio del acting director de ICE, ¿no?, de Todd Lyons, cuando defendió a los agentes federales en medio de la crisis mediática migratoria actual? Lo hemos hablado aquí muchísimas veces, ¿no? Y sobre todo las críticas por incidentes como los tiroteos fatales en Minneapolis. ¿Crees tú que esto refleja una firmeza para restaurar el control fronterizo? Sí, efectivamente vimos a alguien muy, digamos que convencido y muy fuerte en sus apreciaciones, defendiendo la institución como debe ser, más allá de las críticas que pueda haber, más allá de las dudas, más allá de los reclamos de investigaciones que son válidos en los casos en los cuales hay dudas. Eso no quiere decir que se deba echar abajo una administración, y los demócratas literalmente, varios de ellos dijeron que querían abolir ICE, y obviamente durante toda la audiencia vimos a demócratas con esta frase que repiten tanto de que ICE son fascistas, y por eso se necesita a alguien que con todo el carácter defienda la institución. Y no solo eso, sino que también lo vimos diciendo que hay que tener en cuenta que este clima que están creando los demócratas ha aumentado en un porcentaje altísimo el riesgo para los agentes para llevar a cabo sus misiones, y eso es muy importante porque creo que a la gente se le olvida que los agentes de ICE son personas y que necesitan un ambiente seguro para hacer su trabajo. Entonces, muy bien por Todd Lyons, que habló fuertemente defendiendo su institución en esta audiencia.
Orlando, dado que el testimonio ocurre en un contexto de deadline de financiamiento, ¿no?, para el Departamento de Seguridad Nacional y demandas demócratas, ¿no?, de reformas dramáticas realmente en ICE tras los eventos controvertidos, el punto de esto es qué tan realista es que el Congreso apruebe un paquete de fondos sin condiciones. El problema del financiamiento de ICE y cualquier consideración de apoyo al Departamento de Seguridad Nacional a través de fondos que tienen que ser aprobados del Congreso es que todo esto va a ser instrumentalizado por los demócratas. Realmente no es que a los demócratas les preocupe o no la seguridad fronteriza, les preocupe o no la seguridad de los agentes del ICE, les preocupe o no la deportación de inmigrantes ilegales. Todo es funcional en la medida en que ayuda a los demócratas a entorpecer a la administración Trump y a evitar que el presidente Trump pueda continuar con su agenda y obtener logros políticos en el país. Y en ese sentido van a sabotear el financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, el financiamiento particular a ICE, en la medida en que eso pueda evitar que el presidente Trump logre aplicar su agenda. Así que vamos a ver toda la resistencia demócrata, no solamente en este aspecto que hoy, pues obviamente es la punta de lanza de la campaña estratégica de los demócratas, porque es quizás el punto más álgido y de mayor tensión con la administración, pero lo vamos a ver en general. Los tipos no quieren ayudar a los republicanos a aplicar la agenda del presidente Trump. Juan Pablo, voy contigo. Los testigos reportaron cifras como más de 475,000 remociones en el último año, también expansión de capacidad de detención gracias a los fondos del Congreso. ¿Qué tan efectivo ha sido este aumento de recursos en operaciones interiores para revertir la crisis migratoria heredada? No se nos puede olvidar que esta crisis es heredada de la pasada administración Biden. ¿Y qué políticas adicionales recomendarían para acelerar las deportaciones y a la vez proteger a las comunidades americanas? Sí, bueno, yo creo que en este caso no se trata solamente de recursos, sino de cooperación de gobernadores que en muchos casos no han querido cooperar y hablando mucho de los derechos naturales y de la Constitución, la han puesto a un lado como usualmente lo hacen muchos de estos demócratas, tratando de proteger a comunidades, como ellos lo dicen, a personas que están en el país ilegalmente y oponiéndose a Trump de una manera muy pública que es extremadamente basada en política. O sea, yo creo que cualquier persona que esté viendo este asunto lo tiene que entender de una manera política. O sea, estamos entrando a una elección. El tema migratorio es el tema que más motiva a la base MAGA. Lo que uno quiera opinar sobre las políticas migratorias precisas, eso es una conversación que se puede tener, pero están martirizando, están elevando casos bastante particulares y no los casos de las miles y miles de personas que sí tenían récords criminales, las miles y miles de personas que sí vinieron a este país de la manera incorrecta y se quedaron por décadas y nunca intentaron sacar sus papeles y están sacando a las pocas personas para utilizarlas como una herramienta política, como una arma política en este caso, que sí ha tenido su efectividad. Entonces estamos viendo algo, yo diría, políticamente complicado, porque hay una facción dentro de la administración republicana que dice, hey, vamos a tratar de desenfocar un poco esta conversación, vamos a tratar de apaciguar el sentimiento, y otra facción, la facción de Stephen Miller, que dice, no, este es el tema central que nos hizo ganar y este es el tema que no podemos abandonar. Entonces tendremos que esperar a ver qué sucede, pero sí, los republicanos tienen solamente 4 asientos más en la Casa de Representantes que los demócratas. Muchos de esos republicanos viven en lugares en donde sus asientos son competitivos. Entonces los intereses políticos, los intereses ideológicos, todos se están golpeando en este momento y nos toca esperar a ver qué pasa específicamente y qué facción es la que comanda. Y vamos a hablar de eso, nombrabas el récord criminal, ¿no? Vamos a hablar de delitos violentos. La cadena CBS provocó un terremoto tras asegurar que apenas el 14% de los inmigrantes ilegales detenidos por ICE tenían antecedentes por delitos violentos. La fuente era un documento del Departamento de Seguridad Nacional al que habían tenido acceso en exclusiva. Sin embargo, la agencia, por boca de su portavoz, aseguró que estos datos están descontextualizados, fue la palabra que usó, y que la administración Trump está cumpliendo con su promesa de arrestar a lo peor de lo peor. Juan Pablo,
Pablo, me voy a quedar contigo para esto. ¿Cómo interpretas la respuesta de la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional al clasificar delitos como tráfico de drogas, distribución de pornografía infantil, lo voy a leer completo, el tráfico de personas como no violento en las estadísticas en una medida que expone la narrativa anti-ICE? Sabemos lo confuso que son todos estos temas, ¿no? Pero quiero tu opinión acerca del artículo publicado por CBS y después de la declaración de la portavoz. Bueno, estadísticas y mentiras. Muchas veces son lo mismo. Personas que tienen experiencia en el mundo político saben que muchas veces estas estadísticas son traídas al público para tratar de defender una supuesta verdad, pero lo que está haciendo esa misma estadística es esconder la verdad. Yo creo que la portavoz lo dice muy precisamente, que dice, sí, crímenes no violentos, pero en los crímenes no violentos no se incluyen cosas que de repente no son violentas en el sentido concreto de la palabra, en el sentido legalístico, pero incluyen pedofilia, incluyen cosas que no son violentas en una persona metiéndote un puño, una persona matándote, pero que sí son crímenes también. Entonces, yo sí le diría a las personas que cuando estén interactuando con muchas de estas estadísticas que son puestas en público, busca en Google cómo se hizo ese estudio, qué precisamente se está haciendo, porque la idea de que la administración de Trump simplemente está deportando a un poco de personas inocentes no es la verdad. La verdad es más compleja. La verdad es que sí han habido casos muy precisos que no son ideales, sí han habido casos muy precisos que a muchas personas los ponen incómodos, incluyéndome a mí mismo. Sí han habido casos de abuso que yo sería el primero en decir, no me gusta el abuso, pero por su mayoría esto es algo extremadamente democrático. El pueblo americano ha votado frecuentemente para cambiar la política migratoria, porque si hay un país en donde se ha abusado la ley migratoria, es los Estados Unidos de América. Y uno puede opinar lo que uno quiera, pero un país no es un país si no tiene frontera y si no tiene leyes y si no tiene un poder ejecutivo que es el que gobierna la ley federal, cuando esa ley federal ya está escrita en los libros. Si a los demócratas no les gustan las deportaciones, que cambien la ley, porque la ley es bastante clara. Y si quieren decir que Trump no está respetando la democracia y está deportando a pobre gente inocente, bueno, que revisen las leyes. Vanessa, voy contigo. Ignorando crímenes violentos en países de origen, como los 5 asesinatos de un miembro del MS-13 de El Salvador, esto poniéndolo como ejemplo, ¿crees que esto justifica una expansión inmediata de las políticas de deportación para incluir historiales también de delitos, historiales criminales internacionales? Sí, yo creo que es muy importante, creo que es bueno que haya salido este reporte porque eso le da la oportunidad a la administración de reaccionar y hacer este tipo de aclaraciones. Yo creo que estas cifras de que eran mucho menos que el 70% que dice Homeland Security las habíamos visto en varios reportajes, pero hasta el momento esta es la primera vez donde yo veo, digamos que una respuesta contundente a este asunto y una explicación contundente. Yo creo que nadie, ni siquiera los propios inmigrantes ilegales que se quieren quedar acá, quisieran que su vecino sea alguien que tiene un historial con pornografía infantil o algún tipo de estos delitos. Nadie quiere eso, entonces evidentemente es muy importante. Hay otra cosa muy interesante también para decir sobre estas cosas, y es que a veces, por ejemplo, los asesinos de esas de la mayoría de las víctimas que fueron casos emblemáticos, como por ejemplo Jocelyn Nungaray, ellos no tenían un historial criminal, es decir, era la primera vez que cometían este tipo de delitos. Es decir, el solo hecho de que alguien no tenga el historial criminal no quiere decir que no sea alguien que no vaya a cometer un delito, y yo creo que en ese sentido, cuando los agentes revisan el historial, si entró, si lo sacaron y volvió a entrar, como en ese tipo de comportamientos. Hay muchos comportamientos que de pronto la gente no sabe de los casos, pero los agentes sí lo saben y pueden decir, esta persona es una persona proclive a violar las leyes y a cometer eventualmente un delito, podría ser. Y en ese sentido, pues yo creo que la política migratoria de un país, en tanto que tiene que ver con seguridad nacional, tiene que mirar esas fallas, incluso sobre personas que probablemente no han cometido todavía un delito, pero que pueden tener ese perfil, y eso está bien. Es decir, no son americanos, está bien que la política migratoria se enfoque en eso también. Orlando, y lo decía Vanessa, ¿no? El DHS comparte perfiles de detenidos no violentos
pero algunos son miembros del Tren de Aragua, el MS-13, y afirma que el 70% de arrestos bajo Trump y la secretaria Noem involucran cargos penales. ¿Qué tan efectiva ha sido esta estrategia para cumplir la promesa de arrestar lo peor de lo peor? Mira, Vanessa acaba de mencionar algo fundamental, y es que, por ejemplo, el caso de Jocelyn Mungaray, pero también el de Laken Riley, el de Rachel Morin, eran inmigrantes ilegales que no tenían un récord criminal en Estados Unidos. Ahora, ¿qué sí tenían? Pues tenían el hecho de que no había registro sobre quiénes eran, no había verificación, no se sabía exactamente de dónde venían, qué motivaciones tenían, y en gran medida porque habían entrado a Estados Unidos durante un periodo en el que prácticamente no había frontera en el país, y por lo tanto no había ningún tipo de registro ni verificación. Y esto obliga a ICE a ir obviamente mucho más allá que simplemente arrestar a inmigrantes ilegales que hayan cometido crímenes y delitos en Estados Unidos. Ahora, yo sí creo que hay que tener sensibilidad y ciertas consideraciones, porque al final esto es un tema humano, determinado por el contexto, determinado por el historial de la persona, por el perfil de la persona. Y yo creo que sí hay que tener el criterio para aplicar estas políticas migratorias. No es lo mismo en lo absoluto una señora que lleva 20 años en Estados Unidos, que cuando entró lo hizo de manera irregular, pero que aún así se ha comportado bien, no tiene ningún accidente, ningún incidente en el país en particular, y probablemente ha trabajado en una compañía generando valor agregado a su barrio, que un inmigrante ilegal que entró durante la época de Biden, de edad militar, que no se conoce ni contexto ni nada, ni actividad regular. Entonces hay que tener un criterio, hay que tener sensibilidad para llevar adelante las políticas migratorias, pero evidentemente ICE tiene un compromiso, y el Departamento de Seguridad Nacional tiene un compromiso frente a la deriva migratoria que sufrió este país, que no solamente el impacto es criminal en la delincuencia, sino es un impacto demográfico, es un impacto económico, es un impacto social. Pobreza genera afea los barrios, evidentemente, y eso genera delincuencia, y eso genera una serie de consecuencias que son indeseables para los ciudadanos americanos. Yo creo que la responsabilidad del gobierno está con resolver eso, y obviamente con tener una frontera fuerte, porque un país no puede sobrevivir sin soberanía. Es así. Lo primero es la seguridad nacional. Con sus opiniones nos vamos a un corte comercial. Ustedes no se muevan de sus asientos, que seguimos con nuestros analistas. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona, y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. La familia del líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa agradeció a la administración Trump por su rápida acción para encontrarlo después de ser encarcelado por segunda oportunidad. Al mismo tiempo, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump visitará a los militares que participaron en la operación que produjo la extracción de Maduro de Venezuela. Seguimos con nuestros analistas para hablar sobre esto. Orlando, voy a empezar contigo. ¿Crees tú que la administración Trump no vio con buenos ojos esto que pasó con Guanipa, su segundo arresto? Está libre, después vemos otra vez, está encarcelado. ¿En cuánto tiempo? Algo realmente impresionante. ¿Cómo crees que lo tomó la administración Trump? No, yo creo que esto es inaceptable para la administración Trump. El compromiso al que había llegado el régimen interino de Delcy Rodríguez con Estados Unidos era que iba a liberar a los presos políticos. Durante su audiencia en el Congreso, el secretario Marco Rubio celebró las liberaciones, y celebró sobre todo que los presos políticos liberados estaban regresando a la vida política y estaban hablando con la prensa. Y por cierto, dijo que Estados Unidos iba a juzgar al régimen de Delcy por cómo trataba a los presos políticos que salían de prisión. Ahora vemos el caso de Juan Pablo Guanipa, que por cierto no violó en lo absoluto ninguna de las medidas que le impusieron para su excarcelación. Él solamente tenía prohibido salir del país y tenía una obligación de presentarse ante el tribunal
cada mes y obviamente nada de esto fue violado. Pero es que además, ¿qué hizo? Simplemente acompañó a los familiares de los presos políticos. Fue a la prensa y dijo que en Venezuela tiene que respetarse la verdad. Dijo que él valoraba el proceso de transición que había en marcha, pero que obviamente no había concluido y que para que concluyera tenía que haber una reconciliación sobre la verdad, ¿no? Y la verdad es el reconocimiento de la soberanía popular, ¿no? De la voluntad de la gente. Entonces, esto pone en un dilema también a Estados Unidos porque esto no es aceptable, eso es un desafío directo a la gestión de Venezuela por parte de la administración Trump, pero además pudiera ser un reconocimiento de que el régimen interino de Delcy Rodríguez realmente no controla todo el sistema y todas las facciones del mismo sistema, como probablemente le vendió a Estados Unidos. Entonces también es un problema para el mismo régimen de Delcy Rodríguez. Entonces, yo creo que Estados Unidos no estaba nada contento con esto. Juan Pablo Guanipa regresa a su casa, pero regresa con un grillete en el tobillo. Yo creo que esto también es inaceptable. Si los presos son liberados, eso implica que pues puedan ejercer libremente la libertad de expresión, puedan expresarse, puedan hacer vida política normal. No esto, ¿no? Porque la liberación, si implica sumisión, pues no es liberación realmente. Y sobre las facciones del régimen voy a hablar contigo, Juan Pablo. Este segundo arresto está cargado de irregularidades. No es que el primero no lo fuese, pero estamos hablando de este segundo. ¿Crees que la forma apresurada en la que se hizo muestra que, por ejemplo, la facción de Diosdado Cabello, poniéndolo a él como un ejemplo mismo, tiene la suficiente fuerza dentro del chavismo para hacer este tipo de acciones, para ejecutar este tipo de acciones? Sí, a mí se me hace un poco complicado a veces analizar la situación porque no es que Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello no se conocen, no es que existe la posibilidad de que esto sea parte de la estrategia que tienen ellos, por si le quieren llamar estrategia, de tener una persona que es el fuertecito, el fuerte, el que no va a seguir las reglas, el que no se va a dejar llevar por lo que dice el imperio, y después una persona que está dando la mano, que dice que quiere trabajar, que está de acuerdo con alguna liberalización económica y política. Es parte de esta mezcla de querer proteger la resiliencia del régimen, querer mantenerse en el poder y tratar que esa amenaza, que ya es bastante tangible en los Estados Unidos, se apacigüe. Entonces, difícil analizarlo. Yo sí diría que, obviamente, Diosdado Cabello, si lo ves de una manera muy superficial, es la persona que más difícil se le hace lidiar al gobierno estadounidense, pero sí diría que las facciones existen, que las facciones pueden coordinar y que los Estados Unidos de América entienden muy bien eso, en especial el Departamento de Estado, que no solamente está liderado por el secretario de Estado Marco Rubio, que es algo que todas las personas escuchándolo saben quién es, pero el equipo entero. O sea, si tú te vas persona por persona en el Departamento de Latinoamérica, no sé si me siento cómodo diciendo los nombres de todas estas personas, pero hay muchas personas que están colaborando, y no solamente colaborando, sino actuando dentro del Departamento de Estado, que saben muy bien cómo funciona Venezuela, que saben muy bien quiénes son estas personas. Entonces, yo sí me siento bastante cómodo con la administración actual y cómo priorizan a Venezuela y cómo se mueven. Y lo que sí yo creo es que esto, en términos bastante precisos, sí es un golpe para la estabilización y es un golpe que los Estados Unidos no se lo va a tomar de buena manera, porque las liberaciones políticas son buenas, obviamente, para las personas que se liberan. Es bueno tener a personas que no estén siendo torturadas en el helicoide, pero también son buenas para los intereses bastante concretos de los Estados Unidos, que es que ellos quieren ver una Venezuela que sea estable para que los inversores americanos vean un futuro ahí. ¿Tú crees que un inversor, vamos a decir, del sector petrolero se sentiría cómodo invirtiendo en una Venezuela donde un preso político es liberado y después pasa un tiempo y lo secuestran? ¿Qué pasaría con su empresa? ¿No? Si ponemos a la empresa y al individuo en el mismo nivel. Entonces sí,
Sigue siendo un escenario complicado. inestable, ¿no? Vanessa, para eso voy a ir contigo. ¿Cómo crees que ve la administración Trump? ¿Cómo crees que ve el Departamento de Estado? No solamente este hecho obviamente pues es terrorífico lo que pasó, ¿no? Liberación, después otra vez se lo vuelven a encarcelar, pero los términos de la liberación. Bien lo decía Orlando, sale con un grillete. ¿Crees que esto es suficiente para la administración o crees que también forma parte de lo que es pues esta estabilización y transición que se va a llevar a cabo en Venezuela? Pues yo creo que es una situación muy compleja en la que la administración tiene que demandar las cosas claras y específicas en cada uno de los detalles. Hasta ahora no tenemos, digamos, que detalles de cómo habrá reaccionado la administración, de qué les hubiera pedido, de si efectivamente ya se ha puesto sobre la mesa el tema, y habrá que esperar eso, pero obviamente lo que uno tiene que tener en cuenta es que este es un proceso que tiene muchas ramas, que tiene, digamos que muchos aspectos en los que seguramente en esas llamadas diarias, dependiendo de con quién, y las 3 llamadas a la semana con el secretario Rubio, se tratan muchos aspectos. Entonces creo que es una administración que tiene que tener frente a Venezuela, digamos que cuidado con cada uno de los detalles, porque efectivamente esto es muy importante, como ya lo han señalado tanto Orlando como Juan Pablo, para digamos que la libertad, para la economía, pero también para ese proceso, si lo que se quiere es un proceso de, digamos, democratización de Venezuela, el primer paso es permitir que los opositores hagan parte de esa vida política, es decir, este es un paso fundamental para ese proceso de transición. Entonces creo que si bien la administración está en unos primeros pasos que de pronto son más generales, un caso como el de Guanipa tiene que llamar mucho la atención y tiene que ser importante por todo lo que significa. Y lo decía anteriormente, el presidente Trump viajará el próximo viernes a Fort Bragg para agradecer a quienes participaron en la extracción de Maduro en el éxito de lo que fue esta operación. Orlando, ¿aprovechará este evento el presidente para mostrar el poderío militar estadounidense a todos sus enemigos? ¿Cómo crees que será? Yo creo que la simple operación ya es una demostración clarísima, tajante del poderío militar estadounidense, y que el presidente Trump vaya a reunirse con las fuerzas especiales que ejecutaron esto y vaya a agradecerles y a reconocerles el papel y también a sus familiares, es una muestra de cómo Estados Unidos valora a su ejército, pero además sobre todo cuando demuestra un despliegue militar y una destreza sin precedentes. Esta operación, sin duda alguna, es una de las operaciones más magníficas e impresionantes de la historia de Estados Unidos. Y yo creo que en gran parte, como lo ha dicho el mismo secretario Hegseth, ¿no? La idea de que el poder militar está ahí, está al acecho, presente, es lo que mantiene a raya no solamente a los regímenes latinoamericanos, sino en general a los malos del mundo, ¿no? Y con Venezuela pudieron demostrar realmente la capacidad de ese ejército y además lo impredecible de ese ejército, porque realmente el 3 de enero agarró a todo el mundo pues fuera de base, ¿no? Juan Pablo, para esto voy a ir contigo. ¿Qué tanto peso puede tener la oposición interna que tenga la administración Trump para que no sea un éxito todo este tema de Venezuela? Bueno, yo creo que se complica porque muchos demócratas ahorita hablarán de que el Ejecutivo tiene mucho poder en la política exterior del país, pero es la manera en la que se ha conducido la política exterior en los últimos años. El Ejecutivo tiene un rol que algunas personas dicen viene directamente a la Constitución, otras personas se ponen a pelear sobre los específicos, sobre qué exactamente significa el rol del presidente y el rol del Congreso. Pero si nos vamos a los últimos años, el presidente puede bombardear a quien quiera bombardear, personas van a gritar, van a llorar, pero al fin y al cabo el Departamento de Estado tiene más control sobre lo que va a pasar en Venezuela en términos, vamos a decir, operacionales, exactamente cómo se lleva el asunto, lo que puede hacer el Congreso, que no creo que lo vaya a hacer en el corto plazo, y no sé si de repente los demócratas ganan todos los asientos y es una mayoría increíble y en serio quieren utilizar a Venezuela y el futuro de Venezuela como una herramienta política doméstica, pudiese suceder algo, pero no lo veo extremadamente posible. Yo creo que aunque el Partido Republicano es el principal aliado de la causa en Venezuela, muchos en el Partido Demócrata
reconocen que una transición política en Venezuela sería bueno. Y también creo que hay un asunto que estratégicamente Washington está empezando a cambiar la manera en la que ven las cosas, y no son solamente los republicanos, son primordialmente los republicanos porque ellos son los que trajeron priorizar el hemisferio a la mesa. Pero en muchas de mis conversaciones con personas acá en Washington me he dado cuenta que entienden que estamos viendo un revolution in military affairs, que eso es una revolución en asuntos militares, nueva tecnología, nuevas maneras de enfrentarse al mundo y nuevas maneras de lidiar con una geopolítica que está cambiando. Entonces pienso que en el largo plazo el hemisferio va a importar mucho más. Trump lo destapó, pero no creo que sea el final. Excepto que, no sé, de repente un ministro chavista le da plata a un candidato demócrata, una conspiración así. Pero la mayoría de las personas creo que se están empezando a dar cuenta que sí, que nuestros intereses en Venezuela son mucho más concretos que lo son en algunos de esos países mucho más lejanos. Y con el tema de Venezuela hemos llegado a poder creer de todo. Vanessa, voy contigo. Con las midterm este mismo año, ¿cómo ves el tema de Venezuela a finales de año? Pues a mí sí me parece complicado porque creo que el solo hecho, supongamos que el Congreso no pueda hacer mucho en frenar, digamos, la política internacional, que es uno de los aspectos en lo que, digamos, que más libertad puede tener un presidente. Pero con el solo hecho de que tengas, supongamos que es un éxito rotundo para los demócratas, y tengas un presidente que otra vez va a tener que estar lidiando con impeachment, a miembros de su gabinete lidiando con este tipo de cosas, una agenda que no va a poder sacar adelante si no logra, digamos, mantener cierto margen en el Congreso. El solo hecho de que la política interna se ponga tan difícil con todos estos aspectos ya perjudicaría, digamos, el tiempo y los recursos que se puedan dar hacia Venezuela. Otra cosa que pudiera hacer el Congreso es, por ejemplo, utilizar el tema de Venezuela, digamos que de una forma como chantaje, diciendo, por ejemplo, no aprobamos tal presupuesto si no se hace tal cosa con Venezuela. Yo no subestimaría el poder de ciertos, no solo del chavismo, sino de ciertos sectores, digamos, que se benefician del chavismo, y la amplitud o la entrada que han tenido en Washington, y eso lo vimos muy claro durante la administración Biden, una administración que en muchos momentos le abrió las puertas a sectores del chavismo y consiguieron logros muy grandes. Entonces, creo que tienen un lobby fuerte, tienen dinero, creo que es una situación complicada si efectivamente a los republicanos les va mal en estas elecciones de medio término. Es así, terrible la expansión que ha tenido el régimen venezolano. Vanessa, Orlando, Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Voz 3. Gracias. Gracias. Y miren, nosotros ya llegamos al final de esta emisión. Antes de despedirnos, queremos invitarles a descargar nuestra app en Fire TV, Roku TV y Apple TV. Además, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia. Comente y denos like. Recuerde que su opinión es lo más importante para nosotros. Yo soy Verónica Silverio y por Karina Yapor. Hasta la próxima.